Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Me siento muy emocionado de estar aquí, de compartir esta bendición con ustedes. Para que no se me olvide, vamos a empezar una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por el día que nos das, por la bendición, Señor, de poder estar leyendo tu palabra dentro de tu casa, dentro de la cuna de nuestra fe. Estoy ahorita en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Ahorita están viendo el altar principal mero atrás. Y pues estoy aquí. Me siento muy contento. Les voy a dar un pequeño video de lo que estamos viendo. Allá mero atrás ven la pieza. Se me escapa de ahora cómo se llama, pero la Virgen María tiene a Jesucristo bajado de la cruz. Y bueno, aquí está el Vaticano. Les comparto la belleza de nuestra fe. Entonces aquí estamos. Y por ello, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Proclamamos la grandeza de tu ser, Señor. Te doy gracias por este momento. Gracias por permitirnos estar aquí. Y te pido que nos des el Espíritu Santo para entender, vivir las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con capítulo 3 de la segunda carta de Macabeos. En tiempos del sumo sacerdote Onías, la ciudad santa de Jerusalén vivía en completa paz. Las leyes eran cumplidas del modo más exacto, porque él era un hombre piadoso que odiaba la maldad. Los mismos reyes rendían honores al santuario y aumentaban la gloria del templo con magníficos regalos. Aún Seleuco, rey de Asia, sostenía de sus propias rentas los gastos para la celebración de los sacrificios. Pero un cierto Simón, del turno sacerdotal de Bilgá y administrador del templo, se disgustó con el sumo sacerdote Onías por causa de la administración del mercado de la ciudad. Al no poder imponerse a Onías, fue a hablar con Apolonio de Tarso, que en aquel tiempo era jefe militar de las provincias de Celestina y de Fenicia, y le contó que el tesoro del templo de Jerusalén había incalculables riquezas, que la cantidad de dinero depositado era incontable, mucho más de lo que necesitaba para los gastos del sacrificio, y que por lo tanto el rey podía apoderarse del tesoro. Apolonio fue a ver al rey y le puso al corriente del asunto de los tesoros del templo. Entonces el rey confió en Heliodoro, el encargado del gobierno, la misión de apoderarse de aquella riqueza. Heliodoro se puso inmediatamente en camino con el pretexto de visitar las ciudades de Celestiria y Fenicia, pero en realidad lo hacía para llevar en efecto las intenciones del rey. Cuando llegó a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote y los habitantes de la ciudad, a quienes expuso lo que le habían dicho acerca del tesoro del fin, y manifestó el motivo de su venida. Preguntó entonces si era cierto lo que habían contado. El sumo sacerdote le explicó que el dinero depositado pertenecía a las viudas y los huérfanos, y que una parte era de Hircano, hijo de Tobías, personaje que ocupaba el cargo importante. Así pues, las afirmaciones del impío Simón eran falsas. Le explicó que todo el dinero depositado sumaba la cantidad de 13.200 kilos de plata y 6.600 kilos de oro, y que de ningún modo se podía cometer una injusticia con los que habían confiado en la santidad del lugar y en el carácter sagrado e inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes que había recibido del rey, insistía en que el dinero debía ser entregado al tesoro real. En el día señalado por él, entró en el templo para hacer el inventario del tesoro, y en toda la ciudad hubo una gran preocupación. Sacerdotes con vestiduras sacerdotales estaban arrodillados delante del altar e invocaban a Dios, autor de la ley sobre los depósitos, y le suplicaban que guardara intactos los bienes de quienes los habían dejado ahí. El aspecto del sumo sacerdote impresionaba profundamente a quienes lo miraban.
Su rostro y la palidez de su semblante manifestaban la angustia de su alma. El miedo y el temor que se habían apoderado de él mostraban a quienes lo miraban el dolor profundo de su corazón. La gente se precipitaba en tropel a las calles para orar en común por el templo, que estaba en peligro de ser profanado. Las mujeres vestían de luto y con el pecho descubierto llenaban las calles. De las más jóvenes, que ordinariamente eran obligadas a permanecer en su casa, algunas corrían hasta las puertas y otras subían a los muros o se asomaban por las ventanas, y todas con las manos levantadas al cielo, elevaban su oración. Daba compasión ver a la gente de rodillas y en desorden, y la preocupación del sumo sacerdote, presa de una gran angustia. Mientras se hacían súplicas al Señor Todopoderoso para que guardara intactos y seguros los depósitos de quienes los habían dejado en el templo, Heliodoro se disponía a ejecutar su decisión. Pero cuando él y sus acompañantes se encontraban ya junto al tesoro, el Señor de los Espíritus y de todo el poder se manifestó con gran majestad, de modo que a todos los que se habían atrevido a entrar los aterró en el poder de Dios y quedaron sin fuerzas ni valor, pues se le apareció un caballo ricamente adornado y montado por un jinete terrible, que levantando los cascos delante se lanzó con violencia contra Heliodoro. El jinete vestía una armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes de extraordinaria fuerza y belleza, magníficamente vestidos. Se colocaron una a cada lado de Heliodoro y sin parar lo azotaron descargando golpes sobre él. Heliodoro cayó inmediatamente a tierra sin ver absolutamente nada. Rápidamente lo levantaron y lo colocaron en una camilla. Y así Heliodoro, con todo su gran acompañamiento y con toda su guardia, había entrado en la sala del tesoro. Tuvieron que llevárselo a cuestas, incapaz ahora de valerse por sí mismo, mientras reconocía claramente el poder de Dios. Y en tanto que por la fuerza de Dios aquel hombre quedaba derribado, mudo y sin esperanza de salvación, los judíos daban gracias al Señor, que había mostrado su gloria en el santuario. Y el templo, en donde poco antes había reinado el miedo y la confusión, estaba ahora lleno de alegría y gozo por la manifestación del Señor Todopoderoso. Los amigos de Heliodoro corrieron a pedir a Onías que hiciera una oración al Dios Santísimo para que le perdonara la vida a Heliodoro, que ya estaba a punto de morir. El sumo sacerdote, temeroso de que el rey sospechara que los judíos habían atentado contra la vida de Heliodoro, ofreció un sacrificio para su curación. Y al ofrecer el sumo sacerdote el sacrificio por el pecado, los mismos jóvenes, vestidos con las mismas vestiduras, se aparecieron nuevamente a Heliodoro, le pusieron de pie junto a él y le dijeron: da muchas gracias al sumo sacerdote Onías por su oración. El Señor te perdonará la vida. Y ahora que has recibido el castigo de Dios, proclama a todos su gran poder. Dichas estas palabras, desaparecieron. Heliodoro ofreció un sacrificio e hizo grandes promesas al Señor por haberle conservado la vida, y despidiéndose de Onías volvió con sus tropas al rey. A todos hablaba de lo que Dios Altísimo había hecho y que él había visto con sus propios ojos. El rey entonces le preguntó a Heliodoro a quién podría enviar de nuevo a Jerusalén, y le respondió: si su majestad tiene algún enemigo o uno que conspire contra su gobierno, envíelo allá, y si lograra sobrevivir, volverá a su majestad despedazado por los azotes, pues ciertamente en ese lugar hay un poder divino. El que vive en el cielo vela sobre ese lugar y lo protege. A los que van ahí con malas intenciones les golpea y los hace morir. Esta es la historia de Heliodoro y de la conservación del tesoro del templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, me voy a quedar con un solo capítulo para hablar un poquito del Vaticano. El Vaticano fue hecho más o menos en el año 1600 y pico, no recuerdo exactamente la fecha, pero duró 150 años en construcción, y aparte de eso duró otros 200 años haciendo todos los detalles. Estamos hablando de una construcción de 350 años. Pero miren, me impactaba la lectura porque están hablando del templo santo, donde estaban a punto de profanarlo.
y aquí estamos en el templo santo de nuestra fe, la Iglesia Católica. Estamos en mi casa, estoy en mi casa. Y ustedes a través de las cámaras están en su casa, porque aquí está la Madre Iglesia. Es una bendición poder estar aquí. Cada vez que conozco más de las Sagradas Escrituras, me enamoro de ellas. Estoy locamente enamorado de las Sagradas Escrituras, locamente enamorado de mi Madre, la Iglesia. Es una bendición, no sé cómo explicárselos, pero meditaba ahorita que leía las lecturas como Onifésiro, creo que se llamaba, al querer profamar el templo de Dios, le llega el castigo. Y después de sentir esa experiencia divina, resulta que después él termina proclamando la gloria de Dios y él mismo termina defendiendo el templo enfrente del rey. Pues así nosotros, cuando venimos a estos lugares, es imprescindible, es imposible no ver la gloria de Dios en este lugar. Es literalmente imposible no discernir que aquí está nuestra Madre, la Iglesia. Aunque ciertamente nuestra iglesia originó en Jerusalén, fundada por Cristo por medio de los apóstoles, pero aquí ha radicado ya la iglesia. Aquí ha estado desde mucho tiempo. Cámara para que vean un poco más. Entonces, mis hermanos, yo les quisiera pedir que oraran por la iglesia, oremos por el Santo Padre. Mis hermanos, aquí están ustedes en mis oraciones y ruego por ustedes, para que no lleguen esas personas malas como llegó esta persona que fue a hablar mal del templo, fue a hablar mal de la iglesia, fue a hablar mal de lo sagrado al rey de Asia, si no me equivoco ando tan emocionado, al rey de Asia. Y el rey de Asia intenta saquear lo santo del templo, las ofrendas dadas para los pobres, para los huérfanos. Pues así, mis hermanos, oremos para que no lleguen esas personas malas que hieren a la iglesia a través de un mal sacerdote, un mal obispo, un mal laico. Tanto que puede llegar mal. Siempre va a haber quien haya mal en la iglesia, pero la iglesia siempre prevalece. Si alguien conoce de esta historia, es la Iglesia Católica. Ya tiene 2000 años de historia, y a través de esos 2000 años siempre ha habido quien cause problemas a la iglesia, pero hay de que los cause. Porque la Sagrada Escritura dice que le sería mejor atarse una ancla en el cuello y echarse en el fondo del mar que por causa de un mal testimonio se alejen las ovejitas. Mis hermanos, los voy a turistear un poquito. Los voy a turistear un poquito para que vayan viendo lo que es la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre, la Iglesia. No, mejor ahí. Sí, ahí. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo? Les vengo a traerla a que vean la pieza. Esta es una de las artes más hermosas y más visitadas que tenemos. Por eso les digo que pueden decirnos lo que quieran nuestros hermanos no católicos, pero la historia cristiana está cristocentrificada. Y vemos la imagen de nuestra Madre Santísima, que desde cuándo está dentro del cristianismo, para que no se dejen robar eso que dicen los hermanos protestantes, que nosotros los católicos lo hicimos y no lo hizo no está en la Biblia la veneración de nuestra Madre Santísima. Bueno, como pueden ver, aquí está una de las naves. No sé qué más les puedo decir. La verdad me encuentro sin palabras, pero están en mis oraciones. Por favor, les pido sus oraciones a ustedes también. Esta es la puerta, miren, se me olvidaba. Esta es la puerta del jubileo. Esta puerta cada 50 años la tumban y la vuelven a hacer. Acaba de pasar hace creo 3 o 5 años. Entonces esta es la del jubileo. Cuando se acaben los otros 50 años, bueno, entonces se volverá a tumbar y luego la vuelven a tapar. Entonces, bueno, mis hermanos, ahí vemos cada uno de los apóstoles que están aquí en los muros de la nave principal. Así los podemos ver todos hacia abajo. Y bueno, todas las imágenes, aquí hay varias imágenes de los papas. Para los protestantes que dicen que la iglesia no ha sido la primera, bueno, aquí está toda la historia de los papas. Toda la historia de los papas. Bueno,
Bueno, vamos a ver, la última vez que yo vine tenían a San Juan Pablo II expuesto. Veremos a ver a quién tienen por aquí. Sí, mira. Bueno, nomás está su sepultura. Está la sepultura de San Juan Pablo, pero no está su cuerpo. Cuando yo vine, tuve la bendición de ver su cuerpo. Ahí está, San Juan Pablo II. Bueno, mis hermanos, yo me retiro. Quisiera mostrarles todo, pero es demasiado que ver. Demasiada historia. Mis hermanos, con todo mi corazón les pido, no se dejen robar esta cultura que tenemos, no se dejen robar estas raíces que tenemos, no permitan que nadie les arranque del corazón la fe católica. Estamos aquí en una parte tan importante para nuestra iglesia que se me conmueve el corazón, y les pido, no dejen, si tienen preguntas de la fe, si tienen un protestante que los esté confundiendo, busquen las respuestas, las hay, todo está en la Biblia, todo está en la Biblia. No necesitan dejarse engañar por los protestantes, no se dejen robar toda esta tradición, toda esta historia de nuestra fe. Mis hermanos, Dios me los bendiga, tengan un bendecido día, la paz del Señor.